Abriendo sus Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1. Y los niños, los pequeños de 4 a 11 años pueden salir a su clase para que también ellos puedan escuchar instrucción y sean edificados. Génesis capítulo 1, vamos a estar predicando. La semana pasada me preguntaban si iba a predicar Génesis un versículo cada semana, porque ya ve que empezamos Génesis 1:1 y la buena noticia es que no, nada más fue una introducción, por eso tocamos solamente un solo versículo. Hoy vamos a predicar todo el capítulo 1, así es que dice así la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba, y esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, también para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día.
Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Algunos de nosotros, hermanos, somos fans, pero súper fans de los refrescos sin calorías, como Pepsi Zero, Diet Pepsi, Coke Zero, Diet Coke o Fresca. Yo personalmente prefiero la Diet Pepsi. Y uno se pregunta, ¿cómo algo tan dulce puede ser dulce como esos refrescos y no tener azúcar? Y la respuesta es que tienen endulzantes artificiales, como el aspartamo y la sacarina. De hecho, la sacarina ya casi no se usa, porque ese es un derivado del carbón. Entonces, los gobiernos alrededor del mundo dijeron, mejor no hay que usar algo que viene del carbón, que se extrae del carbón. Bueno, pero ¿sabe usted que el descubrimiento del aspartamo fue un accidente? En 1965, James Schlatter, un químico, estaba desarrollando medicamentos para prevenir las úlceras estomacales. Entonces, él estaba en su laboratorio viendo cómo evitar que los seres humanos desarrollaran esas úlceras que tanto causan dolor y molestia en el estómago. Y un día después de su trabajo, estaba leyendo ya cuando había terminado de hacer sus experimentos y mezclas, y estaba leyendo un libro de texto. Y a veces uno tiene la costumbre, ¿no? Estoy leyendo y le hace así uno, ¿no? Para voltear bien las páginas. Y ese día él estaba haciendo eso. Y cuando llevó su dedo a su lengua, dijo, sabe dulce mi dedo, ¿de dónde yo toqué azúcar? Bueno, dijo, qué extraña sensación, qué extraña situación. Al otro día sucedió lo mismo, estaba leyendo, me sabe dulce otra vez, y se dio cuenta que tenía en su mano, en sus dedos, residuos blancos que posteriormente, al estudiarlo, se dio cuenta que era el descubrimiento del aspartamo, el endulzante que se usa en la mayoría de refrescos sin calorías. Entonces, James Schlatter estaba buscando desarrollar un medicamento para las úlceras estomacales y por puro accidente descubre el endulzante artificial, la molécula del aspartamo. Todo fue una mera coincidencia. Una mera coincidencia. Realmente no era su meta o su intención hacer eso. Un mero accidente. Pero qué diferente la obra de la creación de Dios, porque Dios, cuando crea los cielos y la tierra, lo produce, lo crea todo con propósito. En la mente creativa de Dios, todo lo que Él hizo, cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ningún momento dijo Dios, ¡ay, qué accidente! Cuando hizo al oso hormiguero, Dios no dijo, ¡ay, qué pasó aquí! No, así Dios lo quiso crear. Cuando Dios hizo esas hermosas flores de la bugambilia, para los que la conocen, Dios así la quiso hacer. Cuando Dios hizo el nopal, exactamente como Dios lo quería diseñar, así salió el nopal. ¿Por qué? Porque en la mente creativa de Dios todo tiene un propósito y no es como los experimentos del ser humano, que de pronto descubrimos cosas por puro accidente, sin intención. Y hoy tenemos la oportunidad de ver el primer relato de la creación aquí en Génesis capítulo 1. Y una cosa es evidente: la creación de Dios no es accidente. Dios crea los cielos y la tierra con propósito, como parte de un plan maestro. Así es que hoy vamos a ver solamente dos cosas: la creación de los cielos y la tierra
y la creación del ser humano. Veamos la creación de los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego capítulo 2:1 dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En esos dos versículos nos dice: Dios creó todo. Cuando dice la Biblia cielos y la tierra, está abarcando toda la creación, toda la obra creativa de Dios durante los 6 días de la creación. Y a partir de Génesis 1:3, Dios empieza a crear las cosas. Y todo esto sigue un patrón. Cada día de la creación vemos este patrón. Dios habla y las cosas llegan a existir. A ver, hermanas, ¿qué hace usted para preparar la cena de hoy domingo? ¿Verdad que usted no puede llegar a su casa y decir allá sus ollas, sus cazuelas: pozole, pozole? ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que hacer usted? Abrir la lata de pozole, meterle agua a la olla, especies, vamos a hervir el maíz. Ahora, ¿qué quieren? ¿De pollo o de puerco? Bueno, de pollo. Y ya, ay, que la salsa, ay, que a picar cebolla, ay, ¿dónde está el cilantro? Y ahí está la pobre hermana, llena de fatiga, 3 horas haciendo el famoso pozole. Pero qué bonito que pudiéramos llegar y pozole. Pero así no es. Pero cuando Dios hizo las cosas, simplemente habló y las cosas llegaron a existir. Vea 1:3: y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Luego dice Dios, versículo 6, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y aparece lo seco. Y así subsecuentemente, simplemente Dios habla y las cosas llegan a existir, dándonos la idea que cuando Dios creó las cosas en el principio, todo lo hizo por el poder de su palabra, por el poder de su palabra. Ahora hay una tendencia en internet que dicen los jóvenes o la gente adulta: I decreed it, yo lo decreto y va a suceder. Bueno, usted se ha de creer una divinidad, porque el único que puede decretar y hacer que las cosas sucedan simplemente por hablarlas es Dios, no nosotros meros mortales. Así es que quítese de la mente de la idea que usted puede decretar las cosas y llegan a existir. Usted no es más que un ser humano mortal, limitado. Entonces Dios no recurre a materia preexistente para hacer las cosas, sino que crea todo lo que existe de lo que no es. Todo encuentra su origen en Dios. Dios demuestra su poder simplemente hablando y las cosas llegan a existir. Luego, la segunda parte de este patrón es que después de que Dios habla y las cosas existen, llega la noche y la mañana y se cuenta el día. Y todo lo que Dios crea es con orden, porque mire, los 6 días de la creación tienen una conexión muy hermosa. El día 1 está conectado con el día 4. El día 2 está conectado con el día 5, el día 3 está conectado con el día 6. ¿Por qué? Porque en el día 1 Dios crea la luz, y en el día 4 crea la luna, el sol y las estrellas. En el día 2 se separan las aguas de las aguas, y en el día 5 se llenan las aguas de seres vivientes. En el día 3 se descubre la tierra seca, y en el día 6 se llena la tierra seca de seres vivientes. Entonces hay una conexión donde Dios primero crea las cosas y luego las llena. Llena los cielos de los astros, llena las aguas de animales acuáticos y luego llena la tierra de vegetación y de animales terrestres. Entonces luego muchos escépticos ven la historia de la creación y creen que es imposible que todo esto haya ocurrido en 6 días de 24 horas cada uno. Según los científicos, el planeta Tierra tardó de 10 a 20 millones de años para formarse.
Y 10 a 20 millones de años es mucho más que 6 días de 24 horas. Pero la Biblia dice que todo llegó a existir en 6 días de 24 horas. ¿Es científicamente posible? No. Esto que la Biblia dice es imposible que suceda. Por eso le llamamos un milagro. Porque los milagros son producto del poder sobrenatural de Dios. Entonces, si alguien dice, eso que ustedes leen en la Biblia es imposible, usted dice, yo sé que es imposible. Por eso creo en un Dios sobrenatural, porque para que esto ocurra en 6 días de 24 horas es imposible, pero un Dios sobrenatural, un Dios de poder, tiene autoridad y poder para hacer milagros, y la creación del mundo y de todo lo que hay es un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. La creación no es el producto de procesos naturales, la creación es una obra del poder sobrenatural de Dios. Es un milagro. Por eso el salmista, cuando ve la creación en el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión proclama la obra de sus manos. En verdad, toda la creación apunta hacia un creador. Así es que eso es la creación. Pero yo creo, hermano, que realmente Génesis 1, el interés sí es hablarnos de cómo llegó a existir, pero el enfoque particular de Génesis 1 es la creación del ser humano. Lo que Dios quiere que veamos en Génesis 1, después de ver las estrellas, los cielos, los astros, los animales, la vegetación, Dios quiere que nos enfoquemos en esta obra especial que hizo Dios en el 6º día de la creación. Y es aquí donde encontramos el origen del ser humano y el origen de todos los seres humanos que hemos vivido sobre la faz de la tierra. Y lo primero que vemos es que Dios hace una distinción entre la creación de los animales acuáticos, versículos 20 al 22, los animales terrestres, 24 al 25, y la creación del ser humano en 1:26. ¿Por qué? Porque cuando Dios llena las aguas de animales acuáticos, no dice Dios, y ahora hagamos al hombre, entre todo lo que metimos ahorita o pusimos ahí en el mar. Cuando Dios hace a los animales terrestres, no dice Dios, y ahora vamos a hacer a los animales. No, Dios aparta un momento especial, distinto, para crear al ser humano. Y yo creo que lo hace con un propósito, porque no somos animales evolucionados, no somos animales con un alto intelecto, no pertenecemos al reino animal, somos una creación especial de Dios, somos distintos al reino animal, somos distintos al reino de los animales. ¿Y qué es lo que nos hace distinto a los animales? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a un chimpancé, a una jirafa, a un hipopótamo? ¿Qué nos hace distintos a mi Charlie y a mi Flip, mis mascotas que viven en mi casa? ¿Qué nos hace distintos a ellos? La respuesta la tenemos en Génesis 1:26. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. La Biblia dice que Dios, en el consejo divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso es que Dios habla en plural y dice hagamos al ser humano, porque Dios mismo está hablando con el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que nos hace distinto a los animales. Mi Flip, mi perrito, mi Yorkie, es muy inteligente, porque él sabe cuando estoy abriendo su topper de sus huesitos. Charlotte, ella sabe a qué hora son las 6:30 de la mañana, porque a esa hora nos ladra, 6:30 en punto está ladrando esa perrita. ¿Cómo sabe ella el reloj, la hora? Yo no sé, pero es muy inteligente. Y usted dirá, pero la guacamaya que yo tengo en mi casa,
esa me saluda, esa me canta, esa regaña a mis hijos, esa guacamaya sabe 20, 40 frases. Y así podemos todos presumir de nuestros animales qué inteligentes son. Pero ¿qué cree? No son creados a imagen y semejanza de Dios. No son creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales simplemente son creación de Dios y han sido creados conforme a la mente creativa de Dios. Pero el ser humano fue creado para reflejar la imagen y semejanza de Dios, algo que ningún animal posee, ningún animal. Ahora, cuando vemos esos videos en YouTube o Instagram o Facebook de un gorila, y usted está mirando ahí al gorila ya ancianito, y el gorila está llorando, y usted está llorando junto con el gorila, porque el gorila ve a su entrenadora que la entrenó cuando tenía el gorila, estaba en la flor de su juventud, y ahora que el gorila ya está ancianita, la gorila ya va a morir, pero ve a su entrenadora y uno dice, mira, la gorila está llorando. Y uno se conmueve y está uno llore y llore, porque uno atribuye al gorila sentimientos humanos. Pero no nos confundamos, hermanos. Los animales no poseen características humanas porque no son creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Pero también quiero aclarar algo. En Génesis 1:27 nos dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso quiere decir que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer son creados con igualdad en posición y valor delante de Dios. Ninguno es superior y ninguno es inferior. El hombre no es la cabeza del hogar porque es superior a la mujer, ni la mujer es alguien que se somete a su marido porque es inferior a él. No, porque ante Dios en posición y valor hay igualdad, porque ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso de ser creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, cuando ustedes ven a mis hijos que dicen, ay, este Moshe es la viva imagen de Alma, o no sé a quién se parece más, a Alma o a mí. Ve a Sidney, ay, esa Sidney se parece, ¿cómo se parece a su papá? Bueno, en parte ya entendemos esa idea de que nuestros hijos cargan nuestras características físicas. Pero ahí no nada más es la idea detrás de creados a imagen y semejanza. Tampoco quiere decir que si Dios es Dios, y lo es, y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces yo soy Diosito también. Porque si Él es Dios y yo soy creado a imagen y semejanza de Él, yo soy Dios. No, porque Dios no puede comenzar a existir. Dios siempre ha sido. En cambio, el hombre es creado y por tanto no puede ser Dios. Entonces, ¿qué significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Ya deme la respuesta, predicador, que me está desesperando. Quiere decir que poseemos cualidades que Dios posee también. ¿Qué cualidades? Intelecto y la habilidad de razonar. Tenemos memoria. Podemos pensar de manera lógica, tenemos voluntad, tenemos creatividad, tenemos la habilidad tenemos espiritualidad, la habilidad de conectar y tener una relación con el mundo espiritual. Y todas estas características y muchas otras, pero para nombrar algunas estas, es lo que nos permite entender que somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios posee también estas cualidades. Dios tiene intelecto, raciocinio, voluntad, creatividad, espiritualidad, y el hombre también. Por ejemplo, cuando yo estoy orando, yo no le puedo decir a Charlotte y a Flip, a ver, pónganse a orar con nosotros.
vamos a alabar a Dios el domingo. No, mis animales no pueden estar aquí en el servicio y sentir y ser conmovidos por la palabra de Dios. No, no tienen espiritualidad. Tienen tal vez algunas de esas características en una medida muy superficial, pero el hombre tiene estas características en una medida muy profunda. Entonces el ser humano fue creado también con una dualidad de género, hombre y mujer. La idea de que género y sexo son cosas que se pueden separar va en contra de los valores bíblicos. En la actualidad, la sociedad moderna dice: yo tengo uno de dos sexos, o soy hombre o soy mujer, pero mi género, como yo me identifico, no tiene nada que ver con mi sexo biológico. En otras palabras, una persona dice: yo tengo sexo masculino, soy hombre, pero me identifico de otra manera. Me identifico como mujer, me identifico como ni mujer ni hombre, no binario, me identifico como los famosos Therians, ¿no? Que se identifican como un gato, un perro, un animal. Pero la Biblia dice: Dios los creó hombre y mujer, una dualidad de género, y la biología determina nuestro género. La biología determina nuestro género. El género no es fluido, no es cambiable, no evoluciona. La idea de que el género de una persona tiene que ver con la manera en que se siente o se identifica va en contra de la realidad física de su cuerpo. ¿Cuál es mi género? Solamente necesito hacer un análisis de sangre o ser sincero conmigo mismo cuando me veo en el espejo, porque mi biología determina mi género. Ahora, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene esas cualidades. El hombre fue creado como hombre o como mujer, nada más, son solamente esas dos categorías. Pero ¿con qué propósito es creado el hombre? El hombre es creado, el ser humano, para tener dominio. ¿Para dominar en qué áreas? Bueno, 1:26 nos dice: ¿en qué áreas va a dominar el ser humano? Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios al ser humano nos da la autoridad para tener dominio en el mundo animal, ya sea aves, ya sea peces, ya sea animales terrestres, y también para tener dominio sobre la tierra. El hombre fue creado para tener autoridad sobre la creación de Dios. Así que al tener dominio, eso nos da a entender que el hombre no pertenece al reino al cual debe dominar, no, sino que está fuera de ese reino, por lo cual tenemos reinado y dominio sobre los animales, porque no somos parte del reino animal. El hombre y su vida es de mayor rango y cualidad que la tierra y el reino animal. Ahora veamos cómo los valores cambian cuando se valora más la vida de la tortuga de los Galápagos. Más la gente pelea por los huevos que ponen las tortugas de los Galápagos para que se salven y nazcan esas tortugas, que el valor de un bebé que se forma en el vientre de su madre. ¿Se da cuenta? Hay gente que está dispuesta a perder la vida protegiendo los lugares ahí en la playa donde están las tortugas poniendo sus huevecillos, pero la mujer es libre para decidir sobre su propio cuerpo, y si ella quiere interrumpir un embarazo, lo puede hacer. ¿Se da cuenta? Valoramos más la vida de una tortuga que de un ser humano en el vientre de su madre. Y la Biblia dice: no, no puede ser, porque nosotros fuimos creados para tener dominio sobre este mundo y entender que la vida del ser humano en cualidad es de mayor de mayor estima que la del reino animal. Pero el ejercer dominio implica responsabilidad, implica cuidado. ¿Se ha dado cuenta usted del típico
padre machista. Yo aquí soy el papá, a mí se me respeta, la gente, ustedes a mí me tienen que saludar en las mañanas, me tienen que dar la mano, me tienen que, todo mundo callado cuando yo entro a la casa, a mí me sirven mi comida a mis horas, etcétera, 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 etcétera. Se exige mucho respeto, exige mucha estima, exige mucha deferencia, pero si usted quiere dominar, si usted quiere tener autoridad, eso implica cumplir con sus responsabilidades. Entonces, el hecho de que Dios nos da dominio sobre estos diferentes esferas implica el cuidado de los animales y el cuidado de la tierra también. Implica el prevenir o el evitar el maltrato y el abuso de la creación de Dios. Implica el apreciar y valorar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Implica valorar y respetar la vida de los animalitos. Dios crea al hombre también para reproducirse y llenar la tierra de más seres humanos que cumplan el mismo mandato de dominio. Dios le dijo al ser humano, versículo 28, y Dios los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces la voluntad de Dios es llenar al mundo de más seres humanos que portan la imagen y semejanza de Dios. Es que Dios administra y cuida el planeta, ¿cómo? Mediante los seres humanos creados a imagen y semejanza suya. Y este es el plan original de Dios. Ahora, van a haber situaciones en algunos matrimonios en que no se van a dar los hijos, ya sea por algún problema físico, ya sea del esposo, de la esposa, o ya sea a cierta edad, ya una mujer obviamente ya no va a poder procrear hijos. Entonces hay ciertas excepciones, pero el curso natural de las cosas es que las parejas van a tener hijos, que por cierto, jovencitos, eso también es muy importante. En tiempos anteriores, digamos unos 20, 30 años atrás, se casaba una pareja y los hijos venían casi despuesito del matrimonio, ¿no? Y ahora, en últimos años, se casa la pareja y los hijos llegan, pues quién sabe si llegan, ¿sí? Porque pasan 5, 10 años a veces, y no por la providencia de Dios, que tal vez hubo problemas de infertilidad o problemas físicos, sino por elección de esa pareja, ¿verdad? Por elección de esa pareja no queremos hijos. Por el momento queremos 5, 10, etcétera, años sin hijos. Esa no es una mentalidad bíblica. No le voy a decir a usted cómo va a planificar su familia, pero el curso natural del matrimonio es la procreación de los hijos. Y eso, para vergüenza del mundo evangélico, en el mundo católico romano todavía afirman la ley natural, que el resultado normal del matrimonio es la procreación de hijos. Así es que, jovencitos, el día que lleguen a casarse, yo sí les invitaría a entender que el tener hijos es una bendición de Dios. ¿Bien? Ahora, parte del mandato de Dios es la reproducción. Y esa es la razón práctica por la cual Dios crea hombre y mujer. Porque la consecuencia natural, como parte del diseño de Dios para el matrimonio, es la procreación de hijos. Así que las relaciones de personas del mismo género van en contra del modelo de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre y un hombre jamás podrán reproducir y tener un hijo, y una mujer y otra mujer jamás lo podrán hacer. Por lo cual esas relaciones no las aprueba Dios, porque no hay hijos, no hay reproducción. Y finalmente, quiero que notemos algo aquí en la Biblia. Cuando Dios crea a todos los demás seres, y cuando crea los cielos, la tierra, las montañas, cuando Dios crea todo lo demás, ¿qué dice la Biblia?
Versículo 4, 10, 12, 18, 21 y 25. Al final de esa creación dice, y eso era bueno. ¿Se da cuenta? Eso era bueno. Todo lo que Dios ha hecho hasta este momento fue bueno en calidad, sin deformidad, sin malformación, sin errores, sin accidentes, sin algo deficiente. Todo lo que Dios ha hecho hasta el día 6, todo era bueno. En cambio, es creado el ser humano en el sexto día, en un momento especial, y vea lo que ahora nos dice el versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Hermanas, espero que sus esposos todavía les digan cosas bonitas. Pero sí o no es bien diferente cuando su esposo le dice, usted le pregunta, oye, ¿cómo me veo? ¿Te ves bien? Me arreglé. Tardé 2 horas en hacerme el cabello y pues nomás me dijo, te ves bien. Pero ¿qué tal cuando le dice, sin que usted le pregunte, oye, te ves muy bonita hoy? Usted hasta llega más derechita al servicio. Me dijo que me veo muy bonita. Pues cuando Dios hace al oso hormiguero, al chimpancé, cuando Dios hace a la jirafa, cuando Dios hace los valles, los cañones, cuando Dios hace el océano, dice Dios, y vio que era bueno. Pero Dios, cuando hace al ser humano, a un ser creado a imagen y semejanza de Dios, a un ser con la habilidad de reproducirse, a un ser que tiene dominio sobre los animales y sobre el planeta Tierra, a un ser de esta magnitud, Dios dice, qué cosa tan buena, qué cosa tan formidable. Cambia la descripción y ahora vemos que era muy bueno, bueno en gran manera. Vemos que no solamente es bueno, sino que aún es más bueno que todo lo demás que fue creado. Dios hace una distinción entre la creación del ser humano y el resto de la creación. Y es que la creación del hombre y todo lo que esto significa en la mente de Dios nos dice que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, refleja esas cualidades que solamente Dios posee. Tiene dominio sobre planeta y sobre los animales. Una pareja que puede reproducir y hacer más seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo esto en la mente de Dios es bueno en gran manera. Todo esto es parte del plan divino. Ahora, sabemos que todo se destruye o se mancha en Génesis 3. Pero este es el plan original de Dios. Así que nosotros que conocemos el origen del ser humano, podemos entender cómo nuestra humanidad glorifica a Dios cuando vivimos según el plan que Él diseñó para nosotros. Cuando vivimos conforme al diseño de Dios, disfrutamos el saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Porque la humanidad es, por eso se le llama, es la corona de la creación de Dios. Y mientras vivamos dentro del plan original de Dios, viviremos una vida bendita sobre la tierra. Oremos. Dios eterno, venimos delante de tu presencia. Nosotros que somos seres humanos, creados a imagen y semejanza tuya. Dios mío, qué hermoso es saber nuestro origen, conocer cómo tú creaste a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, para dominar sobre la tierra y sobre los animales, para cuidar el jardín. Así como tú fuiste creativo en hacer cielos y tierra, le diste al hombre también creatividad, intelecto, raciocinio, voluntad. Le diste la habilidad también de reproducirse, Señor, de tener la dicha, de tener entre sus brazos un ser que también refleja sus mismas características físicas. Oh Señor, qué hermoso es la humanidad que tú has creado. Y luego al ver después de tantos milenios, Señor, que han pasado, cuánta diversidad hay entre los seres humanos, distintos colores, distintos tamaños,
Y todo eso, Señor, todo reflejando la magnitud de tu creatividad. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo y la humanidad vive bajo los efectos de la maldición a causa del pecado, aún así los cielos y la expansión cuentan la gloria de Dios, y cuando vemos a la humanidad también ellos cuentan la gloria de Dios, que solamente un Dios eterno, todopoderoso, pudo haber hecho semejante ser humano. Gracias, Dios, a ti atribuimos toda gloria, honra y alabanza por todo lo que tú has creado.